El flash de las cámaras estalló cuando Victor Ashford cruzó la alfombra roja del Palacio de Montecarlo con Monique Beaumont colgada de su brazo como una joya rara. Ella vestía un vestido valentino rojo sangre que había costado más que un coche de lujo, y cada paso suyo resonaba con una confianza calculada. Víctor sentía el peso de las miradas a su alrededor, absorbiendo la envidia mal disimulada de los otros hombres, deleitándose con la sensación de poder que emanaba de tener a la socialité europea más codiciada a su lado. Dentro del opulento salón, candelabros de cristal baccarat proyectaban prismas de luz sobre los invitados más influyentes del mundo. El evento benéfico anual de Mónaco atraía a la verdadera élite global, aquellos cuyos nombres no aparecían en los tabloides, sino en salas de reuniones, donde miles de millones cambiaban de manos con un apretón. Víctor había trabajado años para asegurar su invitación, construyendo su fortuna a través de inversiones agresivas en tecnología y startups prometedoras. A los 42 años finalmente pertenecía a este mundo, o así lo creía. Monique se deslizó fácilmente entre los grupos, su risa musical puntuando conversaciones en francés, italiano y alemán. Víctor observaba orgulloso cómo ella encantaba a un príncipe saudí, luego a un magnate ruso, alternando entre idiomas con la facilidad de quien respira. Ella era todo lo que él deseaba en una compañera, alguien que encajaba con su nueva vida, con las aspiraciones que había cultivado desde que dejó atrás sus orígenes modestos en Cleveland. Isabel. El nombre cruzó su mente como una espina incómoda. Su esposa estaba en algún lugar de este mismo evento, sola, probablemente escondida en algún rincón, avergonzada por su propia ineptitud. Víctor aún recordaba la conversación de hacía 3 semanas, cuando había anunciado que llevaría a Monique como su acompañante. «Simplemente no encajas en este mundo, Isabel», había dicho él fríamente, sin siquiera mirarla mientras se ajustaba la corbata en el espejo. «Estos eventos exigen sofisticación, presencia, algo que nunca has logrado desarrollar. Es mejor así, menos embarazoso para ambos». El silencio de ella había sido ensordecedor. Isabel no había llorado, no había suplicado, solo lo había mirado con esos ojos castaños que un día él había considerado hermosos, y había asentido. Víctor lo había interpretado como resignación, como la aceptación de una verdad que ella finalmente había entendido. Él estaba equivocado. Monique lo llevó a un grupo cerca del bar de champán, donde un coleccionista de arte italiano debatía sobre un Monet recién adquirido. Ella se insertó en la conversación con comentarios perspicaces sobre la fase de Giverny del pintor, impresionando al hombre, quien inmediatamente le ofreció una visita privada a su galería en Milán. Víctor se sintió validado, cada palabra de Monique confirmando que había tomado la decisión correcta. «Su amigo americano tiene buen gusto», comentó el italiano levantando su copa hacia Víctor. «Belleza e intelecto son raros de encontrar». «Sé reconocer la calidad», respondió Víctor, con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. Había algo incómodo pulsando en la base de su cráneo, una sensación que no podía nombrar, pero que eligió ignorar. La orquesta comenzó a tocar, llenando el salón con las suaves notas de un clásico vienés. Parejas se deslizaron a la pista de baile, moviéndose en perfecta sincronía. Monique se volvió hacia Víctor, esperando la invitación, pero antes de que él pudiera extender la mano, un murmullo cruzó la multitud como una ola invisible. Las conversaciones disminuyeron gradualmente. Cabezas se giraron hacia la entrada principal del salón. Víctor siguió la mirada colectiva y sintió que su estómago se contraía en un nudo apretado. Isabel estaba en lo alto de la escalera de mármol, una visión que robaba el aire de los pulmones de cualquiera que tuviera ojos para ver. Ella vestía un vestido de alta costura en azul medianoche, aparentemente simple a primera vista, pero obviamente una pieza exclusiva que había costado una fortuna. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un elegante moño que revelaba la grácil línea de su cuello, donde un discreto pero incuestionablemente auténtico collar de diamantes captaba la luz. Pero no era la ropa lo que atraía la atención, era la presencia.
Isabel bajó los escalones con una elegancia natural que no podía comprarse ni ensayarse. Había algo diferente en ella, una confianza serena que Víctor nunca había notado antes, o quizás nunca se había preocupado en notar. Ella saludó al anfitrión, el príncipe Alberto, con genuina familiaridad, besándolo ligeramente en ambas mejillas mientras conversaban en francés fluido. «¿Quién es esa?», preguntó Monique, su voz por primera vez con una nota de incertidumbre. Víctor no pudo responder de inmediato. Su garganta estaba seca, las palabras atrapadas en algún lugar entre el shock y la creciente confusión. Isabel se movió por el salón como si perteneciera allí más que cualquier otra persona presente, saludando a dignatarios y celebridades con la facilidad de viejos conocidos. Un embajador francés la abrazó cálidamente, y Víctor pudo escuchar fragmentos de su conversación en francés perfecto, el acento de Isabel impecable y natural. Cuando un grupo de diplomáticos japoneses se acercó, ella cambió sin esfuerzo al japonés, su reverencia respetuosa pero no servil, demostrando un profundo conocimiento del protocolo cultural. «Dios mío», murmuró Monique a su lado, «¿ella habla japonés?». La incomodidad de Víctor se transformó en algo más sombrío, más cercano al miedo. Él observaba a su esposa, una mujer con la que había vivido durante 8 años, interactuar con un mundo que él pensaba que ella desconocía. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa revelaba capas de sofisticación que él nunca había imaginado que existieran. El maestro de ceremonias se acercó al podio y el salón se aquietó gradualmente. Víctor forzó su atención hacia el frente, agradecido por la distracción, pero su corazón latía de forma irregular. Algo estaba a punto de suceder. Él podía sentirlo en el aire cargado a su alrededor. Distinguidos invitados, la voz del presentador resonó a través del impecable sistema de sonido. «Esta noche tenemos el honor de hacer un anuncio extraordinario. La Maison Laurent, la casa de lujo más prestigiosa del mundo, fundada en París hace 200 años, ha elegido a su nueva embajadora global». Víctor sintió a Monique tensarse a su lado. La Maison Laurent era más que una marca de lujo, era una institución, un símbolo de elegancia atemporal que trascendía la moda o las tendencias. Ser elegido como embajador era un reconocimiento de estatus verdadero, de pertenencia a la élite cultural más refinada del planeta. Una mujer que encarna los valores de excelencia, cultura y gracia que nuestra Maison representa desde hace generaciones, continuó el presentador. Una filántropa dedicada, educada en las más prestigiosas instituciones del mundo, fluida en 6 idiomas y reverenciada por líderes globales. El corazón de Víctor se detuvo. «No, imposible. Por favor, únanse a mí para recibir a Isabel Ashford». El salón estalló en aplausos mientras un foco de luz iluminaba a Isabel, quien permanecía serena, una sonrisa gentil pero confiada curvando sus labios. Ella se movió hacia el podio con pasos medidos, cada movimiento irradiando una dignidad que Víctor nunca le había asociado. Las cámaras disparaban incesantemente, capturando cada ángulo, mientras los invitados más poderosos del mundo se ponían de pie en ovación. Víctor permaneció congelado, su mente negándose a procesar lo que presenciaba. A su lado, Monique había palidecido visiblemente, su mano apretando el brazo de él con fuerza innecesaria. El brillo que ella había llevado toda la noche se había evaporado instantáneamente, reemplazado por una expresión de incomodidad e ineptitud. Isabel alcanzó el podio y aceptó el micrófono con gracia. Cuando comenzó a hablar, alternando perfectamente entre francés, inglés e italiano en su discurso de agradecimiento, mencionando proyectos filantrópicos en 3 continentes, citando a filósofos y artistas con íntima familiaridad, Víctor finalmente comprendió la magnitud de su error. Él nunca había conocido a su esposa de verdad, y ahora, ante cientos de testigos, el mundo entero estaba descubriendo quién era realmente Isabel, mientras él permanecía en las sombras con una mujer que súbitamente parecía solo una pálida imitación de verdadera sofisticación.
El discurso de Isabel terminó con una elegancia que dejó el silencio en el aire durante 2 segundos completos, antes de que la avalancha de aplausos estallara de nuevo. Víctor permaneció paralizado mientras observaba a su esposa bajar del podio, inmediatamente rodeada por un grupo de figuras que él reconoció de las páginas de Forbes y Vanity Fair. La directora ejecutiva de la Maison Laurent, una francesa de 60 años cuya aprobación era más difícil de conseguir que una audiencia con el Papa, abrazó a Isabel con genuino afecto. Monique soltó el brazo de Víctor abruptamente, como si el tacto quemara. Él se volvió para mirarla y vio algo que nunca había esperado presenciar. La socialité europea que había pasado la noche brillando como una estrella, ahora parecía apagada, casi común. Su vestido valentino, que minutos atrás provocaba miradas envidiosas, ahora parecía solo caro, no elegante. La diferencia era sutil, pero devastadora. ¿Lo sabías? La voz de Monique salió tensa, acusatoria. ¿Sabías quién era realmente ella? Víctor no pudo formular una respuesta. Las palabras se enredaban en su garganta, luchando entre la negación y el cruel despertar de la realidad. Él había observado a Isabel prepararse para eventos sociales cientos de veces a lo largo de los años, siempre con un vestido demasiado discreto, siempre eligiendo permanecer al margen de las conversaciones. Él lo había interpretado como timidez, como ineptitud. Nunca se le había ocurrido que ella simplemente elegía no participar del teatro superficial que él consideraba esencial. Un empresario alemán que Víctor había conocido brevemente en la recepción pasó junto a ellos, dirigiéndose directamente al grupo alrededor de Isabel. El hombre ni siquiera reconoció la presencia de Monique, como si ella se hubiera vuelto invisible. Víctor sintió el cambio en el aire, la reorientación gravitacional del salón. Isabel se había convertido en el centro, y todos los demás, incluyendo a Monique, eran ahora solo órbitas distantes. «Necesito aire», murmuró Monique, y sin esperar respuesta, se alejó hacia las terrazas que daban al Mediterráneo. Víctor debería haberla seguido. Cualquier caballero decente acompañaría a su acompañante. Pero sus pies parecían fundidos al suelo de mármol, sus ojos magnetizados por la figura de Isabel. Ella conversaba ahora con una pareja que Víctor reconoció como los príncipes daneses, alternando entre danés e inglés con una fluidez que sugería años de convivencia con la familia real escandinava. ¿Cuándo había hablado danés? Víctor revolvió su memoria, buscando cualquier indicio, cualquier pista que hubiera pasado por alto. Isabel pasaba horas en su oficina, aquella habitación en el segundo piso de su casa en Connecticut que él rara vez visitaba. Ella viajaba ocasionalmente, siempre diciendo que eran compromisos familiares o proyectos voluntarios. Él nunca había preguntado detalles, aliviado de tener espacio para sus propios intereses, para Monique. Un camarero le ofreció champán, y Víctor aceptó la copa sin sentir el líquido helado contra sus dedos. Bebió automáticamente, el sabor sin registrarse en su paladar anestesiado. A su alrededor, las conversaciones fluían sobre el sorprendente anuncio, fragmentos que llegaban a sus oídos como astillas. Siempre supe que había algo especial en ella. La discreción es señal de la verdadera clase. Se formó en la Sorbona y Oxford, oí decir. Oxford, la Sorbona. Las palabras penetraron la niebla de shock en su cerebro. Isabel había mencionado haber estudiado en Europa durante su juventud, pero Víctor había asumido que había sido algo menor, quizás un programa de intercambio de un semestre. Nunca había investigado, nunca había mostrado suficiente interés para preguntar detalles sobre la vida de ella antes de conocerse. Se habían conocido en una galería de arte en Manhattan hacía 8 años. Víctor estaba comenzando a escalar los peldaños del éxito financiero, recién salido de una fusión lucrativa que lo había puesto en el mapa de los inversores emergentes. Isabel estaba sola, observando un cuadro de Rothko con una intensidad que lo había intrigado. Ella vestía un vestido simple, sin joyas llamativas, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la copa de vino, que sugería refinamiento. La conversación entre ellos había fluido fácilmente.
Ella conocía de arte, no de forma pretenciosa, sino con comprensión genuina. Cuando él la había invitado a cenar, ella había aceptado con una sonrisa que había iluminado sus ojos castaños. El noviazgo había sido breve, 6 meses antes de que él propusiera matrimonio. Víctor recordaba haber sentido que había encontrado a alguien que lo complementaba, alguien que no eclipsaría su creciente prominencia social. Ahora, observándola desde el otro lado del salón, él comprendió la amarga verdad. Isabel nunca había intentado eclipsarlo porque no necesitaba competir. Ella ya estaba en un nivel completamente diferente, y había elegido descender para acomodarlo. La humillación le quemó la garganta más que el champán. ¿Cuántas veces ella se había sentado en silencio mientras él pontificaba sobre negocios y estrategias sociales? ¿Cuántas veces él había corregido su francés básico, sin saber que ella probablemente hablaba el idioma mejor de lo que él jamás conseguiría? Cada recuerdo ahora se recontextualizaba bajo una luz cruel, revelando no la ineptitud de ella, sino la suya propia. Un hombre se acercó a Víctor, extendiéndole la mano. Era André Castellane, un magnate francés cuyo patrimonio excedía el PIB de pequeñas naciones. Víctor lo conocía solo de reputación. Nunca había logrado una presentación formal, a pesar de múltiples intentos a través de contactos intermediarios. Victor Ashford, ¿no? La voz de André llevaba un acento parisino cultivado. Isabel te mencionó. Felicidades por tener una esposa tan extraordinaria. Víctor estrechó la mano ofrecida, sintiendo la fragilidad de su propia posición. Gracias, logró decir, la voz sonando hueca. Tu esposa y mi hermana estudiaron juntas en Oxford, continuó André, sonriendo con genuina cordialidad. Isabel siempre fue brillante. Mi hermana Sophie dice que ella era la más inteligente de toda su promoción en filosofía política. Debes tener conversaciones fascinantes en casa. Filosofía política. Oxford. Víctor asintió mecánicamente, como si supiera todo eso, como si no estuviera descubriendo la biografía de su propia esposa a través de extraños. Ella está organizando ese proyecto educativo en el Congo, ¿no es así?, prosiguió André. Sophie mencionó que Isabel logró asegurar financiación de 3 fundaciones europeas. Un trabajo impresionante, especialmente considerando las complicaciones políticas de la región. Sí, está muy involucrada en eso. Víctor mintió sin tener idea de lo que el hombre estaba hablando. Debes estar muy orgulloso. Mujeres así son raras. Belleza, inteligencia y un corazón verdaderamente compasivo. André le dio una palmada en el hombro a Víctor antes de alejarse, dejándolo solo de nuevo con el peso abrumador de sus revelaciones. Víctor localizó a Monique en la terraza a través de las puertas de cristal. Ella estaba apoyada en la balaustrada, mirando el mar oscuro, los hombros tensos bajo el chal de seda. Él debería haber ido a verla, ofrecerle consuelo, mantener las apariencias. Pero sus pies se movieron en la dirección opuesta, atraídos por la fuerza gravitacional que Isabel ejercía sobre el salón. Él se detuvo a unos metros de distancia, observándola interactuar con un grupo que incluía a 2 ministros europeos y una actriz ganadora del Oscar. Isabel gesticulaba con gracia mientras hablaba, claramente contando una historia que hacía reír a todos. No era la risa educada de conversaciones forzadas, sino genuina diversión. Ella siempre había sido graciosa, Víctor recordó vagamente. En los primeros meses de noviazgo, que ya lo había hecho reír con observaciones perspicaces sobre situaciones cotidianas. ¿Cuándo había parado eso? ¿Cuándo había empezado él a no escuchar más? Como si sintiera su mirada, Isabel se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los suyos a través de la multitud, y por un momento, todo el salón pareció desaparecer. No había ira en su expresión, ni triunfo, solo una serenidad tranquila que de alguna manera dolía más de lo que cualquier acusación podría. Ella sonrió, un pequeño movimiento de los labios que no era cruel ni cálido, solo reconocimiento. Luego volvió su atención al grupo, continuando la conversación como si Víctor fuera solo un invitado anónimo más en la multitud. Él sintió el peso de su propia irrelevancia asentarse sobre sus hombros como un manto de plomo.
En este salón lleno de los más poderosos e influyentes del mundo, Victor Ashford, que siempre se había considerado alguien, se había convertido en nadie. Y la mujer que él había descartado como inepta se revelaba como exactamente el tipo de persona que él había pasado años intentando desesperadamente impresionar. El maestro de ceremonias anunció que la cena se serviría pronto. Los invitados comenzaron a moverse hacia el salón adyacente, donde esperaban mesas elaboradamente decoradas. Víctor buscó su lugar en la disposición de los asientos impresa en una elegante tarjeta que un asistente le entregó. Mesa 15. Lejos del centro, lejos de la mesa principal donde, él estaba seguro, Isabel estaría sentada. Monique reapareció a su lado, los ojos ligeramente rojos pero con su compostura restaurada. «Es hora de que nos vayamos», dijo ella en voz baja, con firmeza. «La cena está a punto de comenzar», Víctor respondió automáticamente. «Exacto». Monique lo miró directamente a los ojos. «Víctor, no voy a sentarme aquí toda la noche siendo comparada con ella. No puedo ganar esta competencia porque no hay competencia. Ella está en una categoría completamente diferente, y ambos lo sabemos ahora». La brutal honestidad de las palabras cortó la negación que Víctor aún intentaba mantener. Monique tenía razón. La noche había terminado en el momento en que Isabel fue anunciada. Todo después de eso sería solo prolongar la agonía. Pero dejar el evento sería admitir la derrota, sería confirmar públicamente lo que todos ya sabían, que él había elegido mal, que había cometido un error monumental de juicio. Víctor miró de nuevo hacia donde estaba Isabel, rodeada por admiradores genuinos, brillando con una luz que no era artificial o performática, sino esencialmente suya. Ella nunca había necesitado probar nada. Él era quien siempre había estado intentando alcanzar algo que ella ya poseía naturalmente. La decisión de partir se cristalizó en la mente de Víctor, como hielo bajo presión. Él asintió brevemente a Monique, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida, sus pasos resonando contra el mármol a un ritmo que parecía amplificado por el peso del momento. Cada metro recorrido se sentía como una admisión pública de fracaso, y Víctor podía sentir miradas curiosas siguiéndolos, especulaciones murmuradas flotando a su paso. Casi habían alcanzado las puertas principales cuando una voz femenina, clara y educada, cortó el aire detrás de ellos. «Víctor, ¿te vas tan pronto?» Él se congeló. Era Isabel. Su voz llevaba aquella cualidad que él siempre había ignorado. Un timbre que ahora reconocía como resultado de años de educación refinada, de conversaciones en salones europeos y universidades de élite. Víctor se volvió lentamente, forzándose a encarar a la mujer que, durante 8 años, había dormido a su lado como una extraña. Isabel se acercó a ellos con pasos medidos, su presencia atrayendo la atención sin esfuerzo. Ella parecía aún más impresionante de cerca, la luz de los candelabros capturando los diamantes en su cuello y transformándolos en constelaciones miniaturizadas. Pero eran sus ojos los que verdaderamente desarmaban, aquella profundidad serena que Víctor nunca se había permitido observar adecuadamente. «Isabel», logró decir, su voz sonando extrañamente formal a sus propios oídos. «Felicidades por el anuncio. Fue bastante sorprendente». Una sonrisa discreta tocó sus labios. «Sorprendente», repitió, como si saboreara la ineptitud de la palabra. «Sí, supongo que sí». Su mirada se desvió hacia Monique, quien había permanecido en silencio junto a Víctor, la incomodidad evidente en la rigidez de sus hombros. «Señorita Beaumont, su vestido es deslumbrante. Valentino siempre ha tenido un talento especial para el rojo». La observación era cortés, sin malicia detectable, pero llevaba un peso que hizo a Monique estremecerse visiblemente. Ser reconocida por Isabel en ese momento no era un cumplido, era un recordatorio de jerarquías recién establecidas. «Gracias», respondió Monique con la voz tensa. «Estás absolutamente radiante esta noche». «¿Se van antes de la cena?», preguntó Isabel, volviendo su atención a Víctor. Había algo en su expresión que él no podía descifrar, una capa de significado escondida bajo la máscara de cortesía social.
Monique no se siente muy bien. Víctor mintió automáticamente, el viejo hábito de preservar las apariencias activándose sin pensamiento consciente. Entiendo. Isabel asintió, pero sus ojos decían que comprendía perfectamente la verdadera razón. Qué lástima. El chef preparó algo extraordinario esta noche. Hizo una pausa, su mirada fijándose en la de Víctor con una intensidad que lo hizo querer desviar la suya. Pero quizás sea mejor así. Algunas situaciones son demasiado incómodas para soportar, ¿no es verdad? La frase flotó entre ellos, cargada de múltiples significados. Víctor sintió que el calor le subía por el cuello, una mezcla de humillación y algo más complejo, una emoción que no podía nombrar, pero que dolía como una herida antigua siendo presionada. Isabel, yo no sabía. Él comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué era exactamente lo que no sabía? ¿Que era brillante? ¿Que hablaba 6 idiomas? ¿Que mantenía relaciones con la realeza europea y líderes globales? ¿O simplemente que tenía un valor más allá del que él se había dignado a reconocer? ¿No? Isabel asintió suavemente, y había gentileza en su voz, no crueldad, lo que de alguna manera lo hacía todo peor. No lo sabías porque nunca preguntaste. Durante 8 años, Víctor, hablaste pero nunca escuchaste, miraste pero nunca viste. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada, creando ondulaciones que alcanzaron cada rincón de la conciencia de Víctor. Él estaba vagamente consciente de que algunos invitados cercanos habían dejado de conversar, sus atenciones discretamente dirigidas hacia el drama silencioso que se desarrollaba ante ellos. Monique había dado un paso lateral, instintivamente creando distancia, como si reconociera que este era un momento entre marido y esposa, un ajuste de cuentas que ella no tenía derecho a presenciar. Cuando decidimos casarnos, Isabel continuó, su voz manteniendo aquel tono suave pero firme, tomé una decisión consciente. Eras ambicioso, determinado, querías tanto demostrar tu valor al mundo. Pensé que podría ser tu compañera, apoyarte mientras construías tu imperio. Entonces me hice más pequeña, menos visible, menos de todo lo que yo era, porque me di cuenta de que mi mundo, mi historia, te intimidaban. Eso no es verdad, Víctor protestó débilmente, pero ambos sabían que era mentira. ¿Te acuerdas de la primera vez que cenamos con los Vanderbilt?, preguntó Isabel, la memoria claramente vívida para ella. Comencé a hablar con Catherine sobre un proyecto de preservación histórica en Newport, algo en lo que trabajamos juntas años atrás. Me interrumpiste, cambiaste de tema a tus inversiones en tecnología. Esa noche, en el coche, dijiste que yo estaba monopolizando la conversación, que necesitaba dejar hablar a los demás. Víctor recordaba vagamente el incidente, pero en aquel momento había parecido insignificante, solo un comentario casual. Ahora, bajo la luz reveladora de esta noche, él comprendía cómo aquel momento y cientos de otros similares habían sido actos deliberados de menosprecio. Después de eso, Isabel continuó. Dejé de hablar sobre mi trabajo, mis estudios, mis contactos. Dejé de mencionar los viajes a conferencias internacionales, los proyectos filantrópicos, las conexiones que mantenía con personas que había conocido en Oxford y la Sorbona. No porque sintiera vergüenza, sino porque me di cuenta de que cada revelación sobre mi vida te hacía sentir inferior, y te amaba lo suficiente como para intentar proteger tu ego. El uso del pasado, amaba, no pasó desapercibido. Víctor sintió que algo se rompía dentro de él, una estructura que ni siquiera sabía que existía, desmoronándose bajo el peso de la verdad. Pero esta noche, Isabel dijo, y ahora había una nota de liberación en su voz. Cuando llegaste con la señorita Beaumont del brazo, diciendo a quien quisiera oír que yo no tenía sofisticación para eventos internacionales, me di cuenta de que mi sacrificio fue en vano. No necesitabas protección, Víctor. Necesitabas honestidad. Y yo fallé en darte eso, tanto como tú fallaste en verme. Lágrimas amenazaban en los bordes de los ojos de Víctor, una humillación que él luchaba por contener. A su alrededor, el salón continuaba su ritmo,
Las conversaciones fluían, el champán se servía. Pero para él el mundo se había reducido a este momento, a estas verdades siendo desenterradas. La Maison Laurent se acercó a mí hace 6 meses, explicó Isabel. Querían a alguien que representara no solo belleza, sino sustancia, historia, valores duraderos. Me negué inicialmente porque no quería la exposición pública. Pero después de nuestra conversación de hace 3 semanas, cuando anunciaste que traerías a Monique a este evento, cambié de idea. No por venganza, Víctor, sino porque me di cuenta de que era hora de dejar de esconderme. Isabel, yo. Víctor intentó de nuevo, pero ella levantó la mano delicadamente, interrumpiéndolo. No necesitas decir nada ahora, no aquí. Ella miró a su alrededor, consciente de la creciente audiencia. Disfruta el resto de tu noche. Disfruta lo que sea que creas haber encontrado. Pero sabes que cuando volvamos a Connecticut, tendremos una conversación muy diferente sobre nuestro futuro. La finalidad en sus palabras era inconfundible. No era ira o histeria, sino una determinación tranquila que era infinitamente más aterradora. Isabel no estaba amenazando, estaba simplemente declarando un hecho inevitable. Ella se dio la vuelta para irse, pero Víctor extendió la mano instintivamente, sus dedos rozando el brazo de ella. Isabel se detuvo, mirando la mano de él como si fuera algo curioso, una reliquia de un tiempo pasado. «Lo siento», Víctor susurró, las palabras emergiendo de algún lugar profundo, un lugar donde el orgullo aún no lo había corrompido completamente. «Isabel, de verdad lo siento». Por un momento, algo se suavizó en su expresión, un destello de la mujer que lo había amado lo suficiente como para hacerse más pequeña. «Lo sé», ella respondió en voz baja. «Pero el arrepentimiento no reconstruye lo que se ha roto, Víctor. Solo nos enseña a no cometer los mismos errores de nuevo». Con eso ella se alejó, regresando al grupo que la esperaba ansiosamente. Su ausencia, incluso por unos minutos, había creado un vacío que todos sentían. Víctor la observó irse, consciente de que estaba perdiendo algo precioso, algo que nunca podría recuperar, incluso si ella eligiera permanecer casada con él legalmente. Monique le tocó el codo suavemente. «Vamos», ella murmuró, toda la pretensión y la actuación drenadas de su voz. Ella sonaba cansada, derrotada. Víctor asintió en silencio, y juntos caminaron a través de las puertas ornamentadas, pasando por la alfombra roja, que ahora parecía una lengua roja burlándose de sus ambiciones. El aire nocturno de Mónaco era sorprendentemente frío contra su piel sobrecalentada. Víctor respiró profundamente, intentando despejar su mente de la niebla de shock y arrepentimiento. Detrás de ellos, a través de las ventanas iluminadas del palacio, la fiesta continuaba, risas y música fluyendo hacia la noche mediterránea. Isabel estaba allí dentro, brillando como siempre debería haber hecho, finalmente libre de las cadenas invisibles que él le había puesto. Y Víctor estaba aquí fuera, en la oscuridad, comenzando finalmente a comprender exactamente lo que había perdido. El Mercedes negro se deslizó por las calles vacías de Mónaco, el silencio dentro del vehículo tan pesado como el aire antes de una tormenta. Víctor observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana, cada reflejo dorado en las oscuras aguas del puerto, recordándole el brillo que había visto en los ojos de Isabel cuando ella subió al podio. Monique estaba a su lado, la distancia entre sus cuerpos en el asiento de cuero representando algo mucho mayor que los centímetros físicos. El conductor los dejó en el hotel de París, donde Víctor había reservado la suite más cara, planeando una noche de celebración que ahora parecía una broma cruel. Entregó un billete generoso al hombre y siguió a Monique a través del opulento vestíbulo, sus pasos resonando contra el mármol italiano, que de repente parecía solo una ostentación vacía. Una semana atrás, cruzar aquel lobby lo había hecho sentirse triunfante, como si hubiera alcanzado finalmente la cima. Ahora, cada detalle lujoso solo amplificaba su comprensión de cuán superficial era realmente su definición de éxito. Dentro de la suite, Monique fue directamente al bar, sirviéndose vodka puro, sin hielo.
Víctor la observó beber la mitad del vaso de una vez, algo que nunca la había visto hacer antes. Ella siempre había sido tan controlada, tan performática en cada movimiento. Ver aquella fachada resquebrajarse revelaba una humanidad que él no esperaba encontrar. ¿La amas?, preguntó Monique de repente, aún de espaldas a él, mirando la vista panorámica del Mediterráneo a través de las ventanas de suelo a techo. La pregunta golpeó a Víctor como un puñetazo. Abrió la boca para negar, para ofrecer las platitudes convenientes que la situación parecía exigir, pero descubrió que no podía mentir. No ahora, no después de todo lo que había sucedido esa noche. «No lo sé», respondió honestamente, y la admisión dolía más que cualquier mentira. Creí que sí al principio, pero ahora me doy cuenta de que nunca la conocí lo suficiente como para amarla de verdad. ¿Cómo se aman a alguien que nunca te tomaste la molestia de conocer verdaderamente? Monique se giró, y Víctor se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas dramáticas, sino silenciosas, traicionando una vulnerabilidad que normalmente ocultaba bajo capas de sofisticación calculada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ella y yo?, dijo Monique con la voz ligeramente quebrada. Yo trabajo constantemente para crear una imagen de sofisticación. Cada idioma que aprendí, cada conexión social que cultivé, cada vestido caro que compré, todo fue construido deliberadamente para transformarme en algo que no era naturalmente. Pero ella, Víctor, ella no estaba actuando esta noche. Aquello era genuino. Ella pertenece a ese mundo de la misma manera que respira, sin esfuerzo, sin pretensiones. Víctor se sentó pesadamente en el sofá de terciopelo, cubriéndose el rostro con las manos. Las palabras de Monique resonaban con verdades que había estado evitando desde que vio a Isabel descender aquella escalinata de mármol. Había pasado los últimos 3 años con Monique, construyendo una relación basada en apariencias y aspiraciones mutuas. Pero la aspiración no era lo mismo que la pertenencia, y esa noche había revelado la diferencia de forma brutal. «Mi abuela era costurera en Lyon», continuó Monique, con su voz adoptando un tono confesional que Víctor nunca antes había escuchado. «Mi padre trabajó en fábricas toda su vida. Soy la primera generación de mi familia en tener educación universitaria, y cada paso que di en este mundo lo logré con trabajo arduo y sacrificio. No hay vergüenza en ello, lo sé, pero también sé reconocer cuando estoy en presencia de algo que nunca podré ser realmente. No importa cuánto me esfuerce». Víctor la miró, viendo a Monique verdaderamente por primera vez. Sin la armadura de confianza artificial, parecía más pequeña, más humana y extrañamente más atractiva en su honestidad que en todas las noches en que había exhibido sofisticación europea para impresionar a los círculos sociales. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó él. «Porque ambos necesitamos dejar de fingir», respondió Monique secándose las lágrimas discretamente. «Víctor, lo que tenemos juntos es cómodo, es conveniente. Nos entendemos porque ambos estamos jugando el mismo juego, tratando de alcanzar el mismo objetivo. Pero esta noche me ha demostrado que no importa cuánto consiga, siempre habrá alguien como Isabel, alguien para quien todo esto es tan natural como respirar, y yo no puedo competir con la autenticidad». Terminó su bebida y colocó el vaso vacío sobre la mesita de centro con un cuidado exagerado. «Mañana volveré a París, no porque esté enfadada contigo o con ella, sino porque no puedo seguir construyendo una vida basada en la ilusión de que podemos convertirnos en algo que fundamentalmente no somos». La declaración flotó entre ellos, cargada de finales y comienzos simultáneamente. Víctor sabía que debería sentir pánico o tristeza ante la perspectiva de que Monique se fuera, pero todo lo que sentía era un extraño alivio mezclado con arrepentimiento. No arrepentimiento por perderla, sino por todo el tiempo desperdiciado persiguiendo espejismos. «Eres más fuerte que yo», admitió Víctor. «Todavía no sé cómo empezar a procesar todo esto». «Empieza siendo honesto», sugirió Monique dirigiéndose hacia la habitación. «Primero contigo mismo, luego con ella. Si todavía hay algo que salvar entre ustedes, la honestidad es el único lugar para empezar». Hizo una pausa en la puerta, mirando hacia atrás. «Buena suerte, Víctor. La necesitarás».
Cuando la puerta de la habitación se cerró suavemente tras ella, Víctor permaneció solo en el opulento silencio de la suite. Se levantó y caminó hasta las ventanas, observando las luces de Mónaco centellear contra la oscuridad del Mediterráneo. En algún lugar abajo, Isabel todavía estaba en el palacio, probablemente cenando con príncipes y magnates, conversando en idiomas que él apenas comprendía sobre temas que nunca se había interesado en explorar. Su teléfono vibró en el bolsillo. Víctor lo sacó mecánicamente, esperando algún mensaje de trabajo o notificación irrelevante. En cambio, encontró un mensaje de Marcus Chen, su socio de negocios y uno de los pocos hombres a quienes consideraba un amigo genuino. Vi las fotos del evento. Isabel estaba increíble. ¿Por qué nunca mencionaste que estabas casado con alguien tan impresionante? La sencilla pregunta contenía capas de acusación no intencional. Víctor escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de desistir por completo. ¿Cómo explicar que nunca lo había mencionado porque nunca lo había reconocido? Que redujo a su esposa a una nota a pie de página en su propia narrativa de éxito? Más mensajes empezaron a llegar. Conocidos de negocios, contactos sociales, incluso personas con las que no hablaba desde hacía años, todos comentando sobre Isabel, felicitándole, preguntando cómo había logrado mantener un secreto así escondido. Cada notificación era una pequeña cuchilla, cortando a través de las defensas que él intentaba mantener. Víctor abrió el navegador del teléfono y tecleó el nombre de Isabel. Por primera vez en 8 años de matrimonio, realmente investigó sobre su esposa. Los resultados estallaron en la pantalla como acusaciones luminosas. Primero aparecieron artículos sobre sus proyectos filantrópicos. Había una escuela que ella había fundado en el Congo, proporcionando educación para niñas en regiones devastadas por conflictos. Otro proyecto en Bangladesh, enfocado en microcréditos para mujeres emprendedoras. Un programa de preservación cultural en la Amazonia brasileña. Cada iniciativa documentada meticulosamente, con fotos de Isabel visitando lugares remotos, conversando con líderes locales, su rostro mostrando empatía genuina y determinación. Hizo clic en un artículo de la revista Forbes de hace 2 años, que detallaba los filántropos más eficaces menores de 40 años. Isabel figuraba en tercer lugar, con una foto de ella en algún evento que él no recordaba que ella mencionara. El artículo describía su formación académica con detalles que lo hicieron sentir físicamente náuseas. Doble licenciatura en Filosofía y Relaciones Internacionales por la Sorbona, maestría en Desarrollo Sostenible por Oxford, doctorado en Políticas Públicas por la London School of Economics. ¿Cómo no sabía él estas cosas? ¿Cómo había vivido con alguien durante 8 años y permanecido completamente ignorante de logros tan monumentales? Víctor siguió descendiendo por la madriguera digital. Encontró menciones de Isabel en periódicos europeos, fotografías antiguas de ella en conferencias de la ONU, un TED Talk que había dado en Ginebra sobre educación en zonas de conflicto que tenía más de 2 millones de visitas. Hizo clic en el video, observando hipnotizado mientras Isabel hablaba con elocuencia y pasión sobre un tema que claramente la conmovía profundamente. La mujer en la pantalla era simultáneamente familiar y completamente extraña. Víctor reconocía los gestos de las manos, la inclinación específica de la cabeza cuando ella ponderaba una cuestión compleja, pero la autoridad, la profundidad de conocimiento, la manera en que dominaba la atención de una audiencia global, todo eso pertenecía a una Isabel que él nunca había permitido que existiera en su presencia. Había un álbum de fotos antiguas en un sitio de archivo de la Universidad de Oxford. Víctor recorrió las imágenes, encontrando a Isabel de 20 y tantos años, rodeada de colegas que ahora reconocía como figuras prominentes en política internacional y filantropía. Había una foto de ella riendo con alguien que se parecía sospechosamente a la actual primera ministra de Noruega. Otra la mostraba recibiendo algún tipo de premio académico, su expresión radiante de genuina realización. Cuando se conocieron, Isabel tenía 32 años. Ella ya había vivido toda una vida de experiencias ricas y significativas antes que él. ¿Y qué había hecho él? Había asumido que era una página en blanco,
esperando ser llenada con su visión de quién debería ser. Víctor dejó caer el teléfono en el sofá a su lado, incapaz de seguir absorbiendo revelaciones. La suite del hotel, con toda su cara opulencia, de repente le pareció claustrofóbica. Necesitaba aire, espacio para procesar el colapso completo de su comprensión de su propia vida. Salió al balcón. El aire nocturno de Mónaco cargaba aromas a sal marina y flores de jazmín de los jardines de abajo. La ciudad se extendía ante él como un collar de joyas esparcidas, cada luz representando vidas que se vivían, historias que se desarrollaban. ¿Cuántas otras personas en este mismo momento estaban descubriendo que habían construido sus existencias sobre cimientos falsos? La idea de regresar a Connecticut, de enfrentarse a Isabel en su propia casa, ahora le parecía aterradora, aquella casa que siempre había considerado suya, conquistada con su dinero, decorada según su gusto. ¿Cuántas veces Isabel había asentido silenciosamente a elecciones que probablemente consideraba vulgares o inadecuadas? ¿Cuántas veces había sonreído educadamente mientras él exhibía sus adquisiciones, sin mencionar nunca que ella había crecido en ambientes que hacían que su mansión en Connecticut pareciera modesta? Un ruido detrás de él hizo que Víctor se girara. Monique estaba en la puerta del balcón, con un albornoz del hotel, el cabello suelto de los elaborados peinados. Parecía años más joven así, vulnerable de una forma que contrastaba con la mujer que había exhibido confianza en el palacio horas antes. «No puedo dormir», dijo ella simplemente. «Yo tampoco», respondió Víctor. Permanecieron en silencio por un momento, dos náufragos compartiendo una balsa, mientras el barco de sus ilusiones se hundía en las profundidades. «¿Sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que lo había perdido todo?», dijo Monique suavemente. «No fue cuando la anunciaron como embajadora. Fue cuando bajó esa escalinata, la forma en que se movía, Víctor. No había vacilación, no había autoconciencia. Ella pertenecía allí de la misma manera que una estrella pertenece al cielo. Y yo estaba constantemente calculando cada paso, cada palabra, cada sonrisa, tratando de encontrar el ángulo correcto para impresionar». «¿Ella siempre fue así?», preguntó Víctor más para sí mismo que para Monique. «¿Cómo nunca lo noté?». «Quizás no lo era», sugirió Monique. «O quizás nunca creaste espacio para que ella fuera así. A veces, las personas se convierten en versiones más pequeñas de sí mismas para encajar en las expectativas de los demás». Las palabras resonaron con recuerdos que Víctor preferiría olvidar. Cada vez que cambiaba de tema cuando Isabel intentaba compartir algo sobre su trabajo. Cada ocasión en que la corregía en público, asumiendo que sabía más. Cada momento en que había tratado sus opiniones como encantadoras pero irrelevantes. «Yo la destruí», susurró Víctor, la comprensión cayendo sobre él como un peso aplastante. «No», corrigió Monique. «Lo intentaste, pero claramente no lo lograste. Ella sobrevivió, y ahora es libre». La afirmación de Monique flotó en el aire del balcón como una sentencia final. Víctor se aferró a la balaustrada, sus dedos apretando el metal frío hasta que los nudillos se blanquearon. Libre. La palabra resonaba en su mente con un significado que nunca antes había considerado. Isabel estaba libre de él, de sus expectativas limitadas, de su necesidad constante de ser el centro de todo. El teléfono de Víctor vibró de nuevo, pero esta vez era una llamada. El nombre de Marcus Chen iluminó la pantalla. Consideró ignorarla, pero algún instinto lo hizo contestar. «Víctor, amigo, ¿por qué no me lo dijiste?». La voz de Marcus sonaba genuinamente impresionada, sin rastro de la competitividad habitual que permeaba sus interacciones de negocios. «Isabel es extraordinaria. Todo el mundo aquí está hablando de ella. Deberías ver cómo LinkedIn está explotando con conexiones intentando contactarla». «Marcus, ahora no es el mejor momento». Víctor intentó terminar la conversación. Entiendo, pero necesito preguntarte, ¿estás planeando invertir en su proyecto en el Congo? Porque si estás buscando socios, me encantaría involucrarme. La estructura que ha construido es impecable, y el impacto social
es exactamente el tipo de cosas que atrae fondos de inversión responsable. Víctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué proyecto en el Congo? Silencio al otro lado de la línea. Cuando Marcus finalmente habló, su voz denotaba confusión. La escuela, el programa educativo que ella fundó, está en todos los materiales promocionales de Maison Laurent. Víctor, ¿realmente no sabes nada de eso? Tengo que irme. Víctor colgó antes de que Marcus pudiera responder. Sus manos temblaban mientras bajaba el teléfono. Monique lo observaba con algo parecido a la lástima. «Has vivido con una desconocida», dijo suavemente, «y no era un juicio, solo una constatación de un hecho». Víctor no pudo responder. Regresó al interior de la suite, moviéndose como un hombre en trance. Su laptop estaba sobre el escritorio y la abrió con renovada urgencia. Si no conocía a su propia esposa, entonces era hora de conocerla de verdad, incluso si era demasiado tarde. Los siguientes minutos se convirtieron en horas. Víctor se sumergió profundamente en el universo de Isabel, descubriendo capas sobre capas de una vida extraordinaria que había transcurrido paralela a la suya, pero completamente invisible para él. Había entrevistas en podcasts sobre desarrollo internacional, donde ella hablaba con autoridad sobre políticas económicas en países post-conflicto. Artículos académicos que había publicado en revistas prestigiosas, sus argumentos construidos con lógica impecable e investigación meticulosa. Encontró un documental de 40 minutos producido por la BBC 3 años atrás, siguiendo a Isabel durante un viaje de campo al Congo. Víctor hizo clic en el video, observando hipnotizado cómo su esposa navegaba por caminos de tierra en condiciones peligrosas. Conversaba en francés fluido con autoridades locales, sostenía a niños en sus brazos mientras visitaba la escuela que había financiado. Hubo un momento en el documental que perforó su corazón como una cuchilla afilada. Isabel estaba sentada bajo un árbol, rodeada de niñas jóvenes con uniformes escolares impecables a pesar de la pobreza circundante. Les leía en un francés amable, deteniéndose ocasionalmente para explicar palabras complejas. La cámara capturó su rostro en primer plano, y allí había una expresión de profunda paz, de propósito, que Víctor nunca había presenciado en casa. «La educación no es caridad», decía Isabel a la cámara en otro segmento. «Es una inversión en la dignidad humana. Estas niñas no necesitan nuestra lástima. Necesitan oportunidades, herramientas para construir sus propios futuros. Mi papel es simplemente abrir puertas que deberían haber estado abiertas desde el principio». Víctor pausó el video, incapaz de continuar. Recordaba la época en que aquel documental había sido filmado. Isabel había mencionado un viaje. Él recordaba vagamente. Había durado 2 semanas y cuando ella regresó, él estaba tan consumido por una complicada fusión corporativa que apenas había notado su presencia. Ella no mencionó el documental y él nunca preguntó sobre el viaje. ¿Cuántas otras veces había regresado de experiencias transformadoras, cargando historias que él nunca había pedido escuchar? ¿Cuántas noches se había sentado sola mientras él trabajaba hasta tarde o salía con Monique, guardando sus pasiones y logros en alguna caja fuerte interna donde él nunca se había molestado en buscar? El sol empezaba a asomar sobre el Mediterráneo, lanzando tonos de rosa y dorado a través de las ventanas de la suite. Monique había regresado a la habitación horas atrás, pero Víctor había permanecido despierto, consumiendo compulsivamente cada pedazo de información sobre Isabel que conseguía encontrar. Sus ojos le ardían de cansancio, pero no podía parar. Era como si estuviera conociendo a alguien nuevo, excepto que esa persona había estado a su lado durante 8 años. Había fotos de ella en eventos benéficos que él reconocía, ocasiones donde habían estado presentes juntos. Pero mientras Víctor recordaba haber circulado por los salones intentando impresionar a contactos de negocios, las fotos mostraban a Isabel inmersa en conversaciones serias con figuras humanitarias, filántropos genuinos, cuyo trabajo cambiaba vidas reales. En una imagen particularmente impresionante, ella estaba junto a un fundador de una organización global de derechos humanos.
ambos sosteniendo copas de champán, pero claramente discutiendo algo profundo, sus expresiones intensas y enfocadas. Víctor recordaba esa noche. Había acusado a Isabel de ser antisocial porque se había quedado mucho tiempo conversando con ese viejo aburrido en la esquina. El viejo aburrido era un ganador del Nobel de la Paz. La humillación lo quemaba en olas cada vez más fuertes. Cada descubrimiento era una acusación, cada artículo un espejo que reflejaba su propia inadecuación. Había construido una fortuna considerable, había llegado a círculos sociales que una vez le parecieron inalcanzables, pero comparado con la sustancia real de la vida de Isabel, sus logros parecían vacíos, meras acumulaciones de símbolos sin significado genuino. Su teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de su abogado, respondiendo a una consulta que Víctor había hecho 6 meses atrás sobre procedimientos de divorcio. En ese momento había aparecido una precaución sensata, una planificación para el momento inevitable en que decidiera oficializar su separación de Isabel. Ahora, leer aquel correo electrónico con sus párrafos clínicos sobre división de activos y acuerdos de liquidación le revolvía el estómago. Él siempre había asumido que controlaba la narrativa de su matrimonio, que cuando llegara el momento de terminar, sería en sus términos, bajo sus condiciones. Pero esa ilusión de control se había evaporado por completo en las últimas horas. Isabel no lo necesitaba financieramente. Su propia familia poseía una riqueza antigua que hacía que la fortuna de Víctor pareciera nueva y frágil. Ella no lo necesitaba socialmente. Sus conexiones eran más profundas y auténticas que cualquier cosa que él hubiera cultivado. Y emocionalmente, bueno, él se había asegurado de que ella no dependiera de él al desvalorizar sistemáticamente cada intento de intimidad real. Víctor cerró el portátil y se masajeó las sienes palpitantes. En pocas horas tendría que tomar un vuelo de regreso a Connecticut. Monique tomaría su propio vuelo a París, cerrando definitivamente el capítulo de ellos. Y entonces él tendría que enfrentar a Isabel, tener la conversación que ella había prometido, afrontar las consecuencias de 8 años de negligencia emocional. Se levantó y caminó hasta el baño, observando su reflejo en el espejo iluminado. A sus 42 años, Víctor todavía era considerado atractivo. Se mantenía en forma a través de entrenamientos regulares con un entrenador personal. Su ropa estaba impecablemente cortada, pero al mirar su propio rostro bajo la luz implacable, vio algo que nunca antes había notado: superficialidad. Todo en él, desde el corte de pelo caro hasta el bronceado artificialmente mantenido, era una construcción deliberada, una actuación calculada. Isabel nunca había necesitado actuar. Ella simplemente era. El ruido de una puerta abriéndose hizo que Víctor volviera a la habitación principal. Monique estaba vestida con ropa de viaje, su maleta ya preparada. Parecía serena, la máscara de sofisticación cuidadosamente recolocada, pero había una tristeza en sus ojos que delataba la fragilidad bajo la superficie. «Mi vuelo sale en 3 horas», dijo ella. «Creí que era mejor evitar despedidas prolongadas». Víctor asintió, comprendiendo que ella tenía razón. No había nada más que decir entre ellos, ninguna promesa que hacer, ningún futuro que planear. Lo que sea que hubieran compartido estaba definitivamente terminado, no por ira o traición dramática, sino por una simple e inevitable confrontación con la realidad. «Monique», Víctor la llamó cuando ella se giró para irse. «Gracias por ser honesta anoche, por no intentar fingir que podríamos continuar como si nada hubiera cambiado». Ella sonrió tristemente. «Ambos merecemos algo real, Víctor, aunque duela reconocer que lo que teníamos no lo era». Después de que Monique se fue, el silencio de la suite se volvió opresivo. Víctor se preparó mecánicamente, se duchó, se vistió con ropa limpia que de alguna manera parecía pertenecer a otra persona. Cada acción familiar ahora llevaba un peso adicional, como si se estuviera preparando para un juicio en lugar de simplemente volver a casa. El vuelo de regreso a Estados Unidos fue interminable. Víctor no pudo dormir a pesar de la cabina de primera clase y del asiento que se reclinaba completamente. Su mente giraba incesantemente.
repasando recuerdos ahora recontextualizados, conversaciones a las que apenas había prestado atención ganando un nuevo significado. Recordaba una mañana, quizás 2 años atrás, cuando encontró a Isabel llorando silenciosamente en la cocina. Cuando le preguntó qué pasaba, ella mencionó algo sobre un proyecto que no había conseguido suficiente financiación, niños que no podrían seguir en la escuela. Víctor ofreció algunas platitudes vacías sobre cómo habría otras oportunidades. Luego cambió de tema a sus propios problemas de trabajo. Isabel se secó las lágrimas y preparó café, sin volver a mencionar el asunto. ¿Cuántas veces se había tragado su dolor para acomodar su indiferencia? ¿Cuántas veces había elegido el silencio en lugar de compartir, aprendiendo que Víctor no era un puerto seguro para sus vulnerabilidades? Cuando el avión finalmente aterrizó en Nueva York, Víctor sintió un pavor que se instalaba en sus huesos. La casa en Connecticut estaba a 1 hora de distancia, y cada milla recorrida por el conductor aumentaba la tensión en sus hombros. Observaba el paisaje familiar pasar por la ventana, propiedades extensas escondidas detrás de portones ornamentados, el tipo de vecindario que una vez había representado el éxito definitivo para él. La casa de él y Isabel era una construcción colonial de 6 habitaciones en 3 acres de césped perfectamente cuidado. Víctor había invertido una fortuna en decoración profesional, cada estancia cuidadosamente diseñada para impresionar a los visitantes. Pero mientras el coche subía por la entrada circular, él veía la propiedad con nuevos ojos. Era hermosa, ciertamente, pero estéril. No había personalidad real, ningún rastro de las personas que supuestamente vivían allí. El coche se detuvo, y Víctor permaneció sentado por un momento, reuniendo valor. A través de las ventanas iluminadas, podía ver movimiento en el interior. Isabel estaba en casa. La conversación que ambos sabían que era inevitable estaba a solo unos pasos de distancia, y Víctor no tenía idea de cómo empezar a reparar lo irreparable. Víctor permaneció sentado en el coche más tiempo de lo que pretendía, observando la luz suave que emanaba de las ventanas de su casa. La estructura colonial que antes representaba una conquista, ahora parecía una concha vacía, un escenario cuidadosamente montado para una vida que nunca había sido genuina. Sus dedos apretaban la manija de la puerta, pero algo lo mantenía paralizado, una mezcla de miedo y algo más profundo que no podía nombrar. El conductor tosió discretamente, un suave recordatorio de que estaba esperando su despido. Víctor asintió, saliendo del vehículo con movimientos que parecían pertenecer a otra persona. Cada paso hacia la puerta principal pesaba como plomo, sus caros zapatos italianos hundiéndose ligeramente en la hierba aún húmeda del rocío nocturno. La llave giró en la cerradura con un clic familiar que resonó demasiado fuerte en el silencio suburbano. El interior de la casa estaba silencioso, pero no vacío. Víctor podía sentir la presencia de Isabel como una corriente eléctrica en el aire, algo que siempre había estado allí pero a lo que él nunca había prestado suficiente atención para reconocer. Dejó su maleta en el recibidor, sus ojos recorriendo el espacio meticulosamente decorado. Cada mueble había sido elegido por un diseñador caro, cada cuadro en las paredes seleccionado más por valor de inversión que por significado personal. No había nada allí que contara una historia real sobre quiénes eran, sobre quién era Isabel. La encontró en la biblioteca. Es una habitación que rara vez visitaba, a pesar de haber insistido en incluirla en el proyecto de la casa. Isabel estaba sentada en un sillón de cuero cerca de la ventana, un libro abierto en su regazo, pero sus ojos fijos en la oscuridad más allá del cristal. Llevaba ropa sencilla, pantalones de lino y una blusa de algodón, tan diferentes del deslumbrante vestido que había usado en Mónaco como era posible. Pero aún así, había esa cualidad indefinible en ella, esa presencia serena que ahora Víctor reconocía como autenticidad. Isabel se giró cuando él entró, sus ojos encontrando los suyos sin sorpresa. Era como si supiera exactamente cuándo llegaría, como si hubiera estado esperando este momento, con la paciencia de alguien que comprendía que algunas conversaciones no podían ser apresuradas. «Volviste temprano», dijo ella, su voz neutra,
ni acusatoria ni acogedora, solo constatando un hecho. Monique se fue a París, respondió Víctor permaneciendo en la puerta, inseguro de si era bienvenido a adentrarse más en el espacio que Isabel claramente había reclamado como suyo. Ella pensó que era lo mejor. Isabel asintió lentamente, cerrando el libro sin marcar la página, como si no importara dónde lo había dejado. Víctor notó el título, algo en francés que no pudo traducir completamente. ¿Cuántos libros en esa biblioteca había leído ella mientras él trabajaba hasta tarde o salía con Monique? ¿Cuántas noches había pasado sola en esa habitación, inmersa en mundos que él nunca había intentado comprender? ¿Quieres café?, preguntó Isabel, levantándose con esa gracia natural que ahora él veía claramente. Acabo de hacerlo. La normalidad de la oferta casi lo hizo reír histéricamente. Estaban a punto de tener una conversación que probablemente terminaría su matrimonio y ella estaba ofreciendo café como si fueran conocidos educados, pero quizás eso era exactamente lo que eran, conocidos que habían compartido un espacio físico durante 8 años sin habitar nunca realmente la vida del otro. Sí, gracias, se escuchó decir Víctor, siguiéndola a la cocina. La cocina era otro espacio que Víctor rara vez ocupaba, prefiriendo que su asistente personal le proveyera comidas o comiendo en restaurantes caros. Pero al observar a Isabel moverse por el ambiente con familiaridad, sacando tazas de porcelana que él ni siquiera sabía que poseían, se dio cuenta de que este era su dominio, uno de los pocos lugares de la casa donde ella se había permitido existir plenamente. Sirvió el café en silencio, el líquido oscuro llenando las tazas con un suave sonido. Víctor aceptó la suya, sus manos envolviendo la porcelana caliente, agradecido de tener algo tangible a lo que aferrarse. Permanecieron de pie en lados opuestos de la isla de mármol, una barrera física manifestando la distancia emocional que siempre había existido entre ellos. «Investigué sobre ti», comenzó Víctor, las palabras saliendo abruptas, no de la forma elocuente que había planeado. «Después del evento. Me quedé despierto toda la noche leyendo sobre tus proyectos, viendo entrevistas, descubriendo quién eres realmente». Isabel tomó un sorbo de su café, sus ojos observándolo por encima del borde de la taza. «¿Y qué descubriste?» «Que estuve casado con una desconocida durante 8 años», admitió Víctor, su voz quebrándose ligeramente en la última palabra. «Que viví con alguien extraordinario y nunca me importó lo suficiente como para darme cuenta. Que cada suposición que hice sobre ti estaba equivocada, no completamente equivocada», corrigió Isabel suavemente, colocando su taza sobre la encimera. «Viste lo que elegí mostrar. Tomé la decisión consciente de hacerme más pequeña, de ocultar partes de mí misma que creía que te amenazarían. Esa elección fue mía, Víctor. No puedo echarte toda la culpa a ti». La generosidad de sus palabras de alguna manera dolía más que cualquier acusación. Víctor deseaba que ella gritara, que lanzara objetos, que demostrara una ira que él pudiera comprender y de la que pudiera defenderse. Pero esta calma adulta, esta disposición a asumir la responsabilidad por su propia participación en su fracaso, lo dejaba sin defensas. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Víctor queriendo realmente entender. «¿Por qué esconderte? ¿Por qué no ser simplemente quien eras?». Isabel caminó hasta la ventana que daba al jardín trasero, sus manos cruzadas sobre el pecho, en un gesto casi protector. Cuando habló, su voz llevaba el peso de recuerdos antiguos, decisiones tomadas en momentos que parecían pertenecer a otra vida. «Cuando nos conocimos estaba en un momento de transición», comenzó ella, sus ojos fijos en la oscuridad más allá del cristal. «Acababa de regresar de 3 años trabajando en zonas de conflicto, presenciando sufrimiento humano, en escalas que cambiaron fundamentalmente quién era. Estaba exhausta, Víctor, no físicamente, sino emocional y espiritualmente agotada». Víctor permaneció en silencio, dándole espacio para continuar, consciente de que finalmente estaba escuchando verdades que ella nunca había compartido antes. «Tú representabas algo diferente», continuó Isabel, una nota de melancólica nostalgia tiñendo sus palabras. «Estabas tan enfocado en construir tu imperio,
tan determinado a probar tu valía. Había una simplicidad en eso que encontré reconfortante. Pensé que quizás podría tener una vida normal a tu lado, algo estable y predecible después de años de caos. Pero no te quería a ti, dijo Víctor, la amarga revelación. Quería una versión editada que encajara en mi narrativa. Sí, asintió Isabel sin dudar. Y lo permití porque estaba cansada de cargar el peso de quien era. Parecía más fácil ser simplemente la esposa callada, la compañera de fondo que no exigía atención ni reconocimiento. Por un tiempo, incluso pareció funcionar. ¿Cuándo dejó de funcionar?, preguntó Víctor, aunque ya sabía la respuesta. Isabel se giró para mirarlo, y la expresión de su rostro era de una profunda tristeza, mezclada con algo parecido a la liberación. Gradualmente, cada vez que cancelabas planes para estar con Monique, cada vez que me interrumpías en público, cada vez que tratabas mis intereses como pasatiempos irrelevantes, mientras tus negocios eran tratados como sagrados. Pequeñas muertes, Víctor. 1000 pequeñas muertes hasta que un día desperté y me di cuenta de que ya no reconocía a la persona en la que me había convertido. Las palabras perforaron a Víctor como cuchillas precisas, cada una encontrando su marca. Dejó su taza de café sobre la encimera, sin confiar en sus manos para sostenerla con firmeza. «La Maison Laurent», dijo. «Aceptaste la posición de embajadora por mi culpa». «No por tu culpa», corrigió Isabel, «a pesar de ti. Fue una decisión para recuperar partes de mí misma que había enterrado. El momento, lo admito, estuvo influenciado por tu anuncio de que llevarías a Monique a Mónaco. Pero la elección de decir sí, de dejar de esconderme, esa fue enteramente mía». Víctor se movió alrededor de la isla, acortando la distancia física entre ellos, aunque la distancia emocional parecía un abismo infranqueable. «Quiero arreglar esto», dijo, las palabras saliendo desesperadas. «Isabel, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero debe haber una manera de recuperar lo que perdimos». Ella lo miró con algo parecido a la compasión, pero también con una firmeza que no permitía ilusiones. «Víctor, no perdimos algo. Nunca lo tuvimos de verdad. Tú te enamoraste de una versión de mí que yo interpreté porque estaba tratando de olvidar quién era realmente, y yo nunca te dejé conocerme lo suficiente como para saber si había amor genuino o solo conveniencia. Pero ahora sé quién eres», protestó Víctor. «Te vi en Mónaco, leí sobre tu trabajo, por fin entiendo». «Tú entiendes información», respondió Isabel suavemente. «Hechos sobre mi educación, mis proyectos, mis conexiones. Pero conocer a alguien, Víctor, realmente conocerlo, exige tiempo y atención constante. Exige hacer preguntas no porque necesites información, sino porque genuinamente te importan las respuestas. Exige crear espacio para la vulnerabilidad y estar presente en los momentos difíciles y aburridos, no solo en los triunfantes». Víctor sintió lágrimas quemándole los ojos, una emoción que rara vez se permitía sentir. «¿Así que es esto? ¿Se acabó?». Isabel respiró hondo, sus hombros subiendo y bajando con el peso de la decisión que claramente ya había tomado. «He pedido a mis abogados que preparen los papeles de divorcio. Estarán listos la próxima semana. Será civilizado, Víctor. Tú te quedas con la casa, con todo aquí. Yo no necesito nada de esto». La finalidad en sus palabras se posó sobre Víctor como nieve pesada, sofocante y fría. Había anticipado este momento, pero escuchar las palabras reales lo hacía todo dolorosamente concreto. «¿Y si cambio?», preguntó, odiando el tono de súplica en su voz, pero incapaz de controlarlo. «¿Y si demuestro que puedo ser diferente?». Isabel se acercó a él. Sus manos alcanzaron las suyas en un gesto que conllevaba más despedida que promesa. «Algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas, solo transformadas en algo nuevo. Quizás cambies, Víctor. Sinceramente espero que sí. Pero ese cambio no puede ser por mí o para salvar este matrimonio. Tiene que ser porque finalmente reconociste que el éxito superficial no llena los espacios vacíos dentro de nosotros». Soltó sus manos y caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. «Me quedaré en el apartamento de Manhattan los próximos días. Cuando regrese,
Podremos discutir los detalles prácticos. Por ahora, creo que ambos necesitamos espacio. Víctor la observó subir las escaleras. Cada paso la alejaba de él, de maneras que iban más allá de lo físico. Escuchó la puerta de su dormitorio. No, de su dormitorio. Cerrarse suavemente. No fue un portazo dramático, sino un cierre gentil y final, que de alguna manera conllevaba más peso. Solo en la cocina silenciosa, Víctor permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el espacio vacío donde Isabel había estado segundos antes. El café en su taza se enfriaba lentamente, pequeñas ondas en la superficie oscura reflejando las luces suspendidas sobre la isla de mármol. Podía escuchar sus suaves pasos en el piso de arriba, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, una maleta siendo arrastrada del armario. Cada ruido era una confirmación adicional de que realmente se estaba yendo, no en un gesto dramático de rabia, sino con la determinación tranquila de alguien que ya había procesado cada emoción y había llegado a una conclusión inevitable. Víctor se movió como un autómata hasta la sala de estar, hundiéndose en el sofá italiano de cuero que había costado más que el coche de muchas personas. La habitación estaba decorada en tonos neutros, elegante y cara, pero completamente desprovista de personalidad. No había fotos familiares en las paredes, ningún objeto que contara la historia de momentos compartidos o recuerdos preciosos. Era un escaparate, no un hogar, y por primera vez Víctor comprendía la diferencia. Su teléfono vibró insistentemente en el bolsillo, mensajes acumulándose desde que había apagado el modo avión después del aterrizaje. Lo sacó mecánicamente, recorriendo las notificaciones con ojos que apenas registraban las palabras. Felicitaciones de conocidos de negocios sobre el éxito de Isabel. Invitaciones a eventos sociales donde él sabía que ahora sería conocido solo como el exmarido de la embajadora de la Maison Laurent. Un mensaje de Marcus Chen preguntando si podría concertar un almuerzo para discutir posibles inversiones en los proyectos filantrópicos de Isabel. Todos querían un pedazo de Isabel ahora, acceso a su red, asociación con su prestigio genuino. Y Víctor, que había estado más cerca de ella que cualquier otra persona durante 8 años, se dio cuenta de que tenía menos acceso que cualquier extraño que viera sus entrevistas o leyera sus artículos. La ironía era tan amarga que casi lo hizo reír. Escuchó a Isabel bajar las escaleras, el sonido de las ruedas de la maleta contra los escalones de madera creando un ritmo fúnebre. Víctor se obligó a levantarse, moviéndose hasta el recibidor donde ella ya estaba, una única maleta a su lado y un bolso de viaje sobre el hombro. Era todo lo que se llevaría, aparentemente. 8 años de vida compartida condensados en 2 piezas de equipaje. Isabel lo miró, y en ese momento Víctor vio algo que nunca había esperado presenciar: compasión. No lástima, sino una comprensión genuina de su sufrimiento, una empatía que él ciertamente no merecía. Ella siempre había sido la mejor persona entre ellos, lo reconocía ahora, no porque fuera más educada o mejor conectada, sino porque poseía una capacidad para la humanidad que él nunca había desarrollado adecuadamente. «Víctor», dijo ella suavemente, su voz con una dulzura que dolía más que cualquier acusación, «no estoy haciendo esto para castigarte. Necesito que entiendas eso. Lo hago porque ambos merecemos vidas auténticas, no elaboradas actuaciones de lo que creemos que deberíamos ser». Él asintió, incapaz de confiar en su voz para responder sin quebrarse por completo. Isabel dio un paso hacia él, deteniéndose a pocos centímetros de distancia. Levantó una mano, dudó por un momento, luego la posó suavemente contra su rostro. El toque era cálido, familiar de maneras que él nunca había apreciado adecuadamente cuando tenía derecho a él. «Estarás bien», susurró ella, y era una profecía, no un consuelo vacío. «Esto dolerá por un tiempo, quizás por mucho tiempo. Pero eventualmente te darás cuenta de que este final es también un comienzo, una oportunidad para descubrir quién eres realmente cuando no estás tratando de impresionar a nadie». «¿Y si no me gusta quién soy realmente?», preguntó Víctor con voz ronca.
Isabel sonrió con tristeza. Entonces tendrás la oportunidad de convertirte en alguien mejor. Esa es la belleza de la verdadera autorreflexión, Víctor. Duele horriblemente, pero también ofrece posibilidades de transformación genuina. Bajó la mano y tomó el asa de su maleta. Víctor observó, paralizado, mientras ella abría la puerta principal. La noche de Connecticut estaba clara, con estrellas visibles entre las copas de los árboles que bordeaban su propiedad. Un coche ya esperaba en la entrada circular, un servicio discreto que aparentemente ella había llamado sin que él se diera cuenta. Antes de cruzar el umbral, Isabel se giró una última vez. «Hay algo que siempre quise decirte, pero nunca encontré el momento adecuado. Ahora parece apropiado». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando nos conocimos, vi potencial en ti, Víctor. No el potencial financiero o social que estabas tan desesperado por demostrar, sino algo más profundo. Una capacidad para el crecimiento, para la reflexión, para eventualmente convertirte en alguien de sustancia real. Todavía creo que ese potencial existe. Quizás, sin mí, finalmente tengas espacio para explorarlo». Con eso, ella partió, bajando los escalones del porche y caminando hacia el coche que esperaba. Víctor permaneció en la puerta, observando las luces traseras desaparecer por la entrada arbolada, luego por la calle, hasta que finalmente ella se fue por completo. Se quedó allí por tiempo indefinido, el aire frío de la noche penetrando su camisa de lino, pero incapaz de forzarse a cerrar la puerta, como si mantener la entrada abierta de alguna manera preservara la posibilidad de que ella regresara. Finalmente, el frío se volvió insoportable y él retrocedió al interior cerrando la puerta con un suave clic de finalidad. La casa parecía aún más vacía ahora, los espacios que Isabel había ocupado creando vacíos palpables. Víctor caminó sin rumbo por las habitaciones del piso inferior, cada una meticulosamente decorada y completamente sin alma. Se encontró de nuevo en la biblioteca, la habitación donde había tenido su conversación final con Isabel. El libro que ella había estado leyendo todavía estaba sobre el sillón, abandonado en su prisa por partir. Víctor lo tomó cuidadosamente, como si fuera una reliquia preciosa. Era una colección de ensayos filosóficos en francés, los márgenes llenos de anotaciones con la caligrafía elegante de Isabel. Él no podía leer el francés lo suficientemente bien como para comprender sus comentarios, solo reconociendo algunas palabras aquí y allá. Se sentó en el sillón aún tibio por su presencia, sosteniendo el libro contra su pecho, como un niño sostendría una manta de seguridad. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, resbalando silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas dramáticas o catárticas, solo el inevitable derrame de dolor que se había estado acumulando durante días, quizás durante años sin que él lo reconociera. Víctor lloró por la esposa que nunca había conocido, lloró por los 8 años desperdiciados en una actuación superficial cuando podría haber construido algo real, lloró por el hombre que había sido y por el hombre que temía nunca llegar a ser. Pero principalmente, lloró por el simple y devastador reconocimiento de que había merecido cada consecuencia que ahora enfrentaba. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, dejándolo agotado y vacío, Víctor permaneció sentado en la oscuridad creciente. No encendió las luces, permitiendo que las sombras envolvieron la habitación gradualmente. Había algo apropiado en la oscuridad, una honestidad en sentarse sin artificios ni distracciones, solo él y el peso de sus elecciones. Su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez lo sacó del bolsillo y lo apagó por completo. Cualquier mensaje en espera podía esperar indefinidamente. En este momento, Víctor no le debía nada al mundo exterior, ninguna actuación, ninguna respuesta calculada. Por primera vez en su vida adulta, se permitió simplemente existir sin audiencia, sin máscara. La madrugada lo encontró aún en la biblioteca, dormido en el sillón con el libro de Isabel todavía presionado contra su pecho. Cuando despertó, con rigidez en cada músculo por haber permanecido en una posición incómoda durante horas,
La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas en rayos dorados que revelaban polvo flotando en el aire. La casa estaba completamente silenciosa, ningún sonido de Isabel preparando café en la cocina, ninguna presencia aparte de la suya. Víctor se levantó lentamente, colocando el libro cuidadosamente sobre la mesa auxiliar. Caminó hasta la ventana, observando el césped perfectamente cuidado que se extendía hasta los límites de su propiedad. Los jardineros vendrían hoy, como hacían cada semana, manteniendo la ilusión de perfección. Pero la perfección externa no llenaba el vacío que ahora resonaba en cada habitación de esta casa. Pensó en las palabras finales de Isabel sobre el potencial no realizado, sobre oportunidades de transformación genuina. Parte de él quería rechazar aquello como consuelo vacío, palabras amables sin sustancia real, pero otra parte, más pequeña y honesta, reconocía que ella le había ofrecido algo precioso: esperanza. No esperanza de reconciliación. Ese barco ya había zarpado definitivamente. Pero esperanza de que quizás, eventualmente, él pudiera convertirse en alguien digno de la gracia que ella había demostrado al irse sin crueldad. Víctor sacó su teléfono y lo encendió de nuevo, observando cómo los mensajes inundaban la pantalla. Pero en lugar de responderlos, abrió una nota en blanco y empezó a escribir. No para Isabel. Ella ya había dicho todo lo que necesitaba decir y merecía paz sin sus intentos de justificación. En cambio, escribió para sí mismo una lista de verdades que necesitaba reconocer antes de que cualquier cambio real pudiera comenzar. Confundí dinero con valor. Confundí conexiones sociales con relaciones genuinas. Confundí la admiración superficial de extraños con respeto. Traté a la persona más cercana a mí como un accesorio en lugar de una compañera. Actué en lugar de vivir. Las palabras aparecían en la pantalla, crudas y dolorosas, pero necesarias. Víctor continuó escribiendo, catalogando sus fracasos no para castigarse infinitamente, sino para finalmente verlos claramente, sin las racionalizaciones que había construido a lo largo de los años. Cuando terminó, guardó el documento y dejó el teléfono a un lado. Había trabajo por hacer, no el tipo que implicaba reuniones de negocios o negociaciones de inversión, sino el trabajo interno lento y doloroso de desmantelar a quien había sido para descubrir quién podría llegar a ser. Víctor miró alrededor de la biblioteca una última vez, sus ojos posándose en los estantes llenos de libros que nunca había leído, elegidos más por su apariencia que por su contenido. Quizás empezaría aquí, leyendo de verdad en lugar de solo coleccionar. Quizás descubriría que tenía una capacidad para la profundidad que siempre había asumido que solo pertenecía a personas como Isabel. El camino por delante parecía imposible, un viaje sin mapa ni garantías. Pero por primera vez en su vida adulta, Víctor estaba dispuesto a caminar sin saber el destino final, guiado no por la ambición de impresionar a otros, sino por la necesidad simple y fundamental de finalmente conocerse a sí mismo. La mañana se extendía ante él, común y extraordinaria simultáneamente, y Víctor Ashford, despojado de ilusiones y actuaciones, dio el primer paso vacilante hacia algo que podría, eventualmente, parecerse a la redención.